Hola amigas, amigas, es un gusto saludarlos aquí en Mundo de Letras. El día de hoy revisando algo de la obra de Octavio Paz, titulado El arco y la lira, una obra muy hermosa sobre muchos asuntos de la poesía. Si alguien quiere escribir, bueno, puede leer este libro, revisarlo. Si alguien quiere distraerse, lo puede hacer también, porque es una obra muy hermosa que nos permite entender muchas de las cosas, no solamente de las letras, sino también de lo que es este arte de transmitir los sentimientos a través de los versos. Dentro de la obra de Octavio Paz, La Casa de la Presencia, sobre poesía e historia, excursiones, incursiones, dominio extranjero, fundación y disidencia, dominio hispánico, generaciones y semblanzas, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, los privilegios de la vista, los privilegios de la vista 2, el peregrino en su patria, ideas y costumbres, ideas y costumbres 2, obra poética, primera parte, obra poética, segunda parte, una miscelánea, sus primeros escritos y la miscelánea 2, entrevistas y últimos escritos. Cuando vemos el índice del arco y la lira, entendemos por qué es una de las obras muy bellas, bastante compleja, porque tiene una profundidad que no nos permite de inmediato darnos cuenta de cuál es el mensaje y cuál es el contexto. Entre las partes que divide el arco y la lira, va a tener tres partes. La primera es el arco y la lira, la segunda recapitulaciones, que va a estar dentro de la primera, la nueva analogía, poesía y tecnología, y dentro de la segunda parte, los hijos del Limo, que va a ir del romanticismo a la vanguardia, y la tercera parte, la otra voz, poesía y fin de siglo. Y aquí va a meter unas subdivisiones de ruptura y convergencia y la otra voz. Entonces, hablar de Octavio Paz es hablar de una voz profunda, de un conocimiento muy extenso, donde él mismo en el prólogo nos menciona que cuando él empezó a recoger sus escritos, a revisarlos y a publicarlos en varios volúmenes, fue por una conversación que tuvo con su director del Círculo de Lectores, emprendiendo una tarea que complicada, difícil, que no se le había ocurrido, el de hacer sus obras completas. Qué bueno que lo hizo, porque es muy difícil para un escritor como él, poeta, premio Nobel de literatura, que de repente empieza a escribir y se da cuenta que ya no escribe como al principio, que ha cambiado. Y como él mismo menciona, que escribía por impulsos contrarios, para penetrar en él, para huir de él, por amor a la vida, por ansia de comunión, para ganarse unos centavos, para preservar el gesto de una persona amada, o para conversar con un desconocido, deseo de perfección, desahogarse, de tener un instante para vivir y sobrevivir. Y esto cerraba diciendo, porque estoy vivo todavía, escribo ahora estas líneas. Sobreviviré, ni lo sé ni me importa. El ansia de supervivencia es tal vez una locura, pero una locura ingénita, común, inextinguible. Y esto va retratando la forma de ser del escritor y del poeta, porque escribe uno para sí mismo. Y obviamente que lo que escribe uno para sí mismo puede gustarle a muchas personas, puede no gustarles. Y esto reflejaba lo que mencionaba Octavio Paz, que más allá de su salvación o de su pérdida ultraterrena, porque él apostó a esa preciosa facultad humana que era la memoria. Y entonces nos está mencionando
porque era una persona lectora y además con una memoria privilegiada. Cuando leyó la antología griega, envidió a Calimaco, Meleagro, Filodemo, Páladas, Pablo el Silenciario y otros que sobreviven gracias a un puñado de sílabas, pero también aquí nos está dando sugerencias para que si nosotros queremos dedicarnos a la literatura, queremos profundizarnos en las letras, por supuesto que tenemos que leer a los principales autores griegos y leerlos bien porque es mucho lo que nos van a aportar a a nuestro acervo literario. Por eso no se sentía capaz de escoger entre sus escritos, porque eran diversos, poemas, crítica de arte, crítica de literatura, una biografía que es como un estudio literario, un cuadro histórico, y sus ensayos sobre moral política, notas de artículos sobre tópicos y preocupaciones de la época, divagaciones, glosas, y haciendo énfasis de cómo la edad nos va transformando y la experiencia, el gusto y el juicio, las dos armas de la crítica, cambian con los años y aún con las horas. Aborrecemos en la noche lo que amamos en la mañana. Los autores somos casi siempre malos jueces de nuestras obras y por eso cuando estaba leyendo a los griegos se dio cuenta que el único y verdadero antólogo, el único y verdadero que escoge lo que realmente vale la pena leer es el tiempo. Y entonces, sabiendo y estando muy consciente de eso, publicar una docena de volúmenes que reunieran sus escritos no era un desafío, sino más bien como someterse a un juicio. Y en ese juicio donde iba a someter a sus escritos, iba a encontrar que sabio y caprichoso como el viento, el tiempo es el que parece que no sabe lo que hace y no obstante pocas veces se equivoca. Por eso dejó al tiempo sus obras, dispersándolas con manos distraídas. Tal vez deje caer en la memoria de algunos lectores semillas fortuitas, un poema o dos, una reflexión, un apunte, y por eso como poeta, como ser humano, sus respuestas estaban en sus libros, en los poemas, estos que escribió a lo largo de su vida, y hacía una referencia a cuando termina el laberinto de la soledad, como estando en París, como respuesta a la primera pregunta, comenzó a escribir un ensayo sobre la poesía y tuvo que interrumpir su trabajo después de 10 años. Estuvo en el Oriente, luego regresa a México, pero en los momentos libres, que eran pocos o robados a otras ocupaciones, siguió escribiendo su libro. Y a principios de 1955, gracias a Alfonso Reyes, que era su maestro, uno de sus maestros, que veía con simpatía sus esfuerzos, pero no aprobaba sus ideas, fue que envió a la imprenta El Arco y la Lira, ese título que viene de Heráclito y que alude a esa lucha de los opuestos que la poesía convierte en armonía, ritmo e imagen. Y aquí nos da los elementos de un poema: armonía, ritmo e imagen. Y entonces se hizo la traducción del Arco y la Lira, que se tradujo al francés, y cuando Octavio Paz, que hablaba muy bien francés, empieza a revisar de qué cambios le hacía, trató de no cambiar esas líneas subsecuentes, y esto que la edición mexicana es de hace 57 años, pero las preguntas de su adolescencia regresaban, aún ya habiendo pasado más de 60 años, ya no en los mismos términos, pero él vivía allá en la India, su vida había cambiado, pero sus obsesiones siguieron. Escribió sentencias equidistantes de la máxima y del aforismo y unas recapitulaciones, luego vuelve al tema y escribe un ensayo para revisar esa relación que hay entre la poesía y la técnica moderna,
especialmente los medios electrónicos que estaban empezando. Y esto él le llamaba una nueva analogía porque se veía como un verdadero puente colgante entre el arco y la lira y el libro siguiente, Los hijos de Limón, que coincide con otro cambio en su juventud, donde él escribe en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se sentía como un forastero. Después ya al ser aceptado como poeta y participando como intelectual en Estados Unidos, entonces se dio cuenta que los Estados Unidos siempre fueron una presencia constante y esa inmensidad realidad histórica se dobló en algo precioso que son sus escritores y sobre todo sus poetas americanos, de los cuales tenemos grandes como es Rapaun, por ejemplo. Los hijos del Nimo recoge y desarrolla ese tema final que inició Octavio Paz en el arco y la lira, esas relaciones entre poesía e historia, procurando describir cómo menciona desde la perspectiva de un poeta de habla hispana, pero americano, ese movimiento poético con esa relación contradictoria que ahora le llamamos modernidad, que realmente es contemporaneidad, pero esa reflexión que va del nacimiento a la tradición moderna a cuando las vanguardias decaen, ese fenómeno que no es solamente estético, sino que abarca a la sociedad contemporánea, viviendo el crepúsculo de muchos de los supuestos que fundaron hace 2 siglos a la modernidad, es decir, mucho de lo que antes se tomaba como verdad, ahora se ha revolucionado. Y aunque ya el maestro Octavio Paz no está con nosotros, se sorprendería de ver todos esos cambios que él había anticipado, porque mencionaba el culto al futuro y la idea de progreso, estas dos vertientes, la evolucionista y la revolucionaria, que fue uno de los primeros que ocuparon sus asuntos. Y esto que ya se ha popularizado, hoy circula una abundante literatura libre en las redes y también las nuevas, eso que le hemos llamado por modernidad, que además esta literatura que ahora no se lee tanto, y por eso él nos va hablando de esta parte. Esta convergencia de los poetas y también la tercera parte del arco y la lira, que nos va cerrando con dos ensayos que son un puente como recapitulaciones y una nueva analogía, cerrando de una forma magistral por las palabras de Octavio Paz, una meditación comenzada hace más de 50 años. Regreso al punto de partida, sí, ¿no? Vivimos no en el fin de un siglo, que era al final del siglo XX, sino de una era histórica. Comienza otra época, que eso ya es en el siglo XXI, en el cual nos encontramos, o según ha ocurrido más de una vez, la crisis del siglo pasado es hoy un preludio de un renacimiento. ¿Quién lo sabe? ¿Quién puede decirlo? El futuro no existe. Y vean esta frase, el futuro no existe, más bien es una invención del presente, porque la misión de los hombres a un tiempo es condena y salvación. Inventa el futuro cada día. Algunas generaciones no se atrevieron y repitieron mecánicamente los gestos del pasado hasta petrificarse, y otras más cercanas, poseídas por el cambio y el odio al pasado, convirtieron el futuro en un ídolo monstruoso. Y esto nos permite que nos menciona, nos dice que nosotros debemos hacer nuestra nueva transformación, esta transformación basada en el pasado, en el presente, para que podamos nosotros hacer nuestra invención del futuro, ese futuro que no existe y que nosotros estamos creando. Los que nos dedicamos a las letras, pues la estamos haciendo en lo que escribimos y en lo que compartimos, porque la invención del futuro, y bien claro lo dice Octavio Paz, no significa destruir el pasado. Inventar el futuro no significa destruir el pasado.
porque sabemos que nunca muere del todo y que es vengativo, y a veces resucita en forma de pasiones espantables y obsesiones inicuas, porque la poesía es la memoria de los pueblos. Y una de sus funciones, quizás la primordial, es transfigurar el pasado en presencia viva. La poesía exorciza el pasado, así vuelve habitable al presente todos los tiempos del tiempo mítico, largo como un milenio a la centella del instante, tocados por la poesía, se vuelve presente. Entonces, lo que pasa en un poema como es la Ilíada, esta epopeya, sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, esto está pasando siempre. El presente de la poesía es una transfiguración. El tiempo encarna en una presencia, es decir, lo que pasa en la Ilíada sigue pasando en la actualidad y esto es la ventaja que tienen estas obras inmortales, estas obras de arte, porque no importa en qué año estemos, de todos modos sigue vigente y se adapta al tiempo actual. Por eso nosotros nos convertimos en al futuro, lo inventamos. Y esta invención la hizo Homero en el caso de la Ilíada desde el 782 a.C., para que siguiéramos leyéndolo, disfrutando de su epopeya y además disfrutando de lo que es el ser humano, lo que son sus vivencias. Por eso el presente de la poesía es una transfiguración. El tiempo encarna en una presencia, el poema es la casa de la presencia, tejido de palabras hechas de aire. El poema es infinitamente frágil y no obstante infinitamente resistente. Es un perpetuo desafío a la pesantez de la historia. Y esto lo escribe Octavio Paz el 12 de abril de 1967. Hoy estamos a 12 de abril, pero del 2024, precisamente en un día como hoy, cuando estaba preparando este volumen que volvió a releer El arco y la lira, sintió el impulso de cambiar y suprimir muchas de las opiniones de los juicios sumarios, pero resistió la tentación porque les mencionaba que cuando un poeta, un escritor como Octavio Paz toma esta parte y con todo lo que sabía, pues tiene la tentación de transformarlo. Por eso hace esa advertencia que esta justificación que trata de contestar la pregunta que algún día nos hicimos y que no recibe respuesta y que nos sigue aguijoneando, estos grandes libros que son los libros necesarios para responder las preguntas que oscuramente y sin formularlas se hace el resto de los hombres. Y esto, Octavio Paz, y para ir cerrando estos comentarios, Octavio Paz, un hombre de ciencia, un hombre de letras, un, un afortunado hombre de trabajo, de mucha memoria, nos va guiando cómo podemos nosotros encontrar nuestro propio camino y nos va orientando a través de este libro que, como pueden ver, en cada hoja, en cada renglón, nos va dejando un mundo de enseñanza para que podamos nosotros encontrar nuestro propio camino. Y mucho de su camino lo resolvió con la filosofía. Desde que empecé a escribir poemas, me pregunté si de veras valía la pena hacerlo. ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y la poesía no puede tener como objeto propio más que la creación de poemas, la de instantes poéticos. ¿Será posible una comunión universal en la poesía? Y estas preguntas, que son preguntas filosóficas, que nos habla como objeto propio de la poesía, nos está hablando ya de ciencia y está buscando si la creación de los poemas es el objeto propio y nos manda hacia
San Juan de la Cruz, este reconocidísimo poeta, y entonces en sus ideas, buscando una respuesta a esa pregunta de esas reflexiones, va a escribir algo sobre esto que nos va a regalar en el arco y la lira. Así que, amigas, amigos, los invito a revisar este libro, a leerlos, a disfrutarlo, a darnos cuenta de ese profundo y vasto conocimiento que tenía Octavio Paz, quizás un poeta al que no se le ha dado todo el mérito, porque la vida de un poeta a veces es poco entendible para los demás, sobre todo cuando se alcanza un nivel de conocimiento como el que tenía Octavio Paz, y si no, veamos solamente estos dos versos. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. Actividad poética. La actividad poética revolucionaria por naturaleza es un ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo. La poesía, la poesía revela este mundo. Crea otro. Aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. ¿Qué forma de escribir de Octavio Paz? ¿Qué forma de empezar este libro del arco y la lira? Amigas, amigos, los invito a seguir en Ultimátum MX, a ver los noticieros en la mañana y en la tarde, a seguir el programa de Línea Médica el día lunes, los días miércoles con Guerreros de la Paz y por supuesto los días viernes. No se pierdan en esta cita con la creación literaria, con los ensayos, con la poesía y con la pintura, con la música clásica, para que podamos nosotros distraer nuestro espíritu y darnos cuenta de que la vida tiene muchas cosas hermosas que podemos disfrutar, que están al alcance de nuestra mano, al alcance de una computadora, al alcance de un libro. Mis amigos, nos vemos y no se olviden de sonreír.